Gaza arde, y las noticias no dejan de traer nombres que resuenan con una historia antigua. Ciudades de la costa que ya eran palabra en los labios de los profetas. Relámpagos de violencia que despiertan ecos de juicios anunciados y, junto a ello, la pregunta que atraviesa corazones. ¿Estamos ante señales que la Escritura describió desde antaño? Vengo a caminar con usted por esos textos, a escuchar las voces que hablaron en tiempos de polvo y muros, y a confrontar, con seriedad y reverencia, lo que esas palabras pueden decir a nuestro presente. Si esta reflexión le interesa, quédese hasta el final, suscríbase y active las notificaciones para recibir más enseñanzas como esta, y deje su me gusta si desea que sigamos profundizando en la conexión entre la palabra y los tiempos que vivimos. Sucede pues que la historia de Israel comienza con una promesa atada a una tierra. Abraham salió de Ur como quien da un paso sin retorno hacia la palabra de Dios. En la noche, bajo estrellas que no se podían contar, la promesa fue pronunciada. La tierra sería heredada por su descendencia. El pacto se selló con la misma solemnidad con que se ofrecen testimonios ante un juramento antiguo. La escena es de una sencillez que pesa. Polvo en los pies, fuego en altares, la voz que no se ve pero que ordena y promete. De aquel mandato brota el hilo que atraviesa toda la narración profética. La tierra dada, la promesa que no se disuelve, la comunidad llamada por un destino. Avanzando en ese hilo, la costa del Mediterráneo aparece repetida en los salmos y en las voces de los profetas como un espacio de conflicto. Filistea, con ciudades que se llamaban Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, fue para Israel tanto frontera como espejo, la vecindad en la que se probó la fe y la fuerza. Entre las historias que muestran ese encontronazo, la de Sansón brilla con crudeza simbólica. Se presenta al hombre de fuerza extraordinaria, elegido desde antes de su nacimiento. Su gran gesto se da en la carne de lo cotidiano, entre bodas y traiciones, y su final en el gran templo de los filisteos es un acto trágico y definitivo. Imagino la noche en Gaza cuando el templo se llenó de gente que celebraba la victoria. Las antorchas proyectaban sombras sobre piel curtida por la sal y por el viento marino. El olor a lana quemada y a carne asada se mezclaba con la vibración de los cantos. Sansón, encadenado entre columnas que conocen la medida del mundo, invoca por última vez el nombre de aquel que le dio fuerza. Señor, dice en el silencio antes del gesto final y empuja. Las piedras ceden, el templo cae y con él muere una historia de violencia que terminaba en una lección amarga. La fuerza sin fidelidad conduce al derrumbe. La tradición conserva la escena como recuerdo imperecedero de cómo la decadencia interna conduce a la catástrofe externa. Esos mismos lugares, tiempo después, son objeto del juicio de los profetas. Amós, con la severidad del mensajero que conoce el derecho, alzó la voz contra las naciones que rodeaban a Israel y contra los actos de violencia y explotación que permitían que la injusticia prosperara. En su palabra, la denuncia de la opresión social y de la violencia ritual se mezcla con la esperanza de que la justicia de Dios restaure el orden. Sofonías, por su parte, traza imágenes de desolación, ciudades que serán desnudas, habitantes que verán quebrada su seguridad. Zacarías añade un matiz mesiánico y escatológico. Las naciones serán evaluadas y habrá un juicio que no es únicamente militar, sino también moral y teológico. Al leer estos textos hay que sentir primero la gravedad de su contexto. No son invectivas gratuitas, sino diagnósticos que señalan la relación entre la infidelidad y la vulnerabilidad. Cuando los profetas hablan de Gaza y de las ciudades filisteas, anuncian consecuencias de un orden en descomposición. Aquí conviene una pausa interpretativa. Afirmar que un texto anuncia un evento concreto del presente exige cautela. Algunos intérpretes ven en los hechos actuales una correspondencia con esas palabras antiguas. Otros recomiendan distancia hermenéutica. Mi propuesta es clara pero mesurada.
considerar la Escritura como marco interpretativo que ilumina sin convertir la comparación en una sentencia histórica inapelable. La voz de Ezequiel entra en escena con imágenes que se quedan en la garganta. El valle de huesos secos. El profeta, en tierra de exilio, ve un valle sembrado de restos que no prometen nada a la vista. El aire está seco, hay silencio de muerte, el polvo canta el final de la esperanza. Ezequiel camina entre los huesos. En el relato hay un murmullo, acaso el roce de vestiduras o el suspiro del viento, y luego la voz de Dios que pregunta si los huesos pueden volver a la vida. La respuesta humana es limitada. El oráculo divino, en cambio, tiene una lógica distinta, una orden y una promesa. Profetiza al Ruaj, profetiza, hijo de hombre, dice la voz, convocando al aliento que da vida. El espectáculo que sigue, huesos que se juntan, tendones que se tejen, carne que cubre la estructura y finalmente el Ruaj que entra para dar vida, es una teodicea condensada. Dios reconstruye lo que parecía irrecuperable. Aquí hay que detenerse en la estructura tripartita que Ezequiel presenta y que la tradición ha leído como etapas de restauración. Primero, la reunión de los cuerpos separados, una imagen que puede leerse como retorno territorial o físico. Segundo, la regeneración de la nación en su organización y vida social. Tercero, la infusión del Ruaj, el aliento que produce vida espiritual verdadera. El espectáculo que sigue, huesos que se juntan, tendones que se tejen, carne que cubre la estructura y finalmente el Ruaj que entra para dar vida, es una teodicea condensada. Dios reconstruye lo que parecía irrecuperable. Aquí hay que detenerse en la estructura tripartita que Ezequiel presenta y que la tradición ha leído como etapas de restauración. Primero, la reunión de los cuerpos separados, una imagen que puede leerse como retorno territorial o físico. Segundo, la regeneración de la nación en su organización y vida social. Tercero, la infusión del Ruaj, el aliento que produce vida espiritual verdadera. En el marco de nuestra reflexión, esto tiene peso. Algunos argumentan que la historia moderna de la restauración de Israel corresponde a la primera etapa, un retorno físico en la tierra, evidenciado por acontecimientos como la restauración política de 1948, que para muchos constituye un correlato histórico plausible del reunir huesos. Pero un punto de inflexión permanece. La tercera etapa, la entrada del Ruaj en plenitud, sigue siendo una promesa que demanda conversión y renovación interior. No podemos, teológicamente, suplantar la obra del Espíritu con hechos políticos. Cuando pasamos del profeta al libro de Joel, la palabra del derramamiento del Espíritu aparece con claridad simbólica. Derramaré mi Ruaj sobre toda carne, dice la voz que convoca a la restauración. Joel ofrece una visión escatológica en la que el don del Espíritu renueva la comunidad, dotándola de dinamismo misionero y de testimonio. Es un pasaje que la Iglesia ha tomado como promesa de avivamiento y que, en el marco escatológico, conecta con la expectativa de que la restauración física de Israel culminará en un despertar espiritual. En el Nuevo Testamento, Pablo, en su carta a los Romanos, presenta una imagen compleja y pastoral sobre la relación entre Israel y la historia de la salvación. Habla de un endurecimiento parcial que abre paso a la entrada de los gentiles y deja abiertas las puertas de la misericordia para el pueblo de Israel en su tiempo. Este patrón invita a leer la historia con humildad teológica. Las tramas humanas no agotan el plan divino. La soberanía de Dios actúa en y a través de la contingencia histórica para llevar adelante sus propósitos. Al llegar a los textos apocalípticos, Apocalipsis presenta sellos y números que han sido objeto de múltiples lecturas. Entre ellos, el de los 144.000 aparece con singular literalidad en algunas tradiciones. Un grupo sellado, protegido y asignado a una función específica. Para quienes sostienen una lectura literal, este número señala una elección escatológica que no contradice la idea de un remanente fiel.
Aún así, hay que recordar que la literatura apocalíptica usa simbolismos y números con sentido teológico profundo. Cuidemos que nuestra lectura sea responsable y no forzada hacia teorías que excedan lo textual. Volvamos a la tierra y a la política sin olvidar la teología. Cuando contemporáneamente se nombran lugares como Gaza y se analizan ofensivas, asedios o invasiones, se requiere la máxima prudencia. Desde la fe, algunos ven en esos eventos ecos de viejas profecías, otros solo la crudeza de la política humana. En la exposición que traigo, no hay interés en justificar atrocidades ni en aplicar una ley eterna de venganza a pueblos actuales. La Escritura habla de juicio, pero también de arrepentimiento y restauración. El juez divino no es un analista político, es aquel que llama a la conversión del corazón humano. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? En la narración bíblica hay un hilo que conecta. La promesa a Abraham establece una geografía con dimensión teológica. Los profetas muestran que la fidelidad interna determina, en gran medida, la estabilidad externa. Ezequiel nos recuerda la posibilidad de resurrección nacional, pero subraya que la vida plena irá acompañada del Ruaj. Mi labor no es cerrar las interpretaciones, sino abrir la lectura para que usted pueda tomar una postura informada y espiritual. Hay dos riesgos a evitar. Uno es el sensacionalismo que convierte las señales en espectáculo. El otro es la indiferencia que trata la escritura como antiguo acceso familiar y no como palabra que interpela la práctica de la vida. Para comprender mejor el vínculo entre el juicio sobre Filistea y las palabras de Amós y Sofonías, conviene regresar a los textos con lentes exegéticos. Amós denuncia, entre otras cosas, la explotación y la falsa seguridad que proviene de la opulencia. En su contexto, las naciones que atacaban a Israel no eran meramente adversarias militares, sino también estructuras que promovían la injusticia. Sofonías, por su parte, anuncia el día del Señor como un día de limpieza donde las naciones que han vivido de la corrupción serán desmontadas. Este enfoque teológico permite leer las súbitas alteraciones de poder en términos espirituales sin reducirlos a mera profecía puntual. La escena de Ezequiel, con su dramatismo, no se queda en metáfora inocua. El profeta mismo actúa como mediador, lleva a cabo señales, habla a los huesos, representa la voluntad que mueve el proceso de restauración. En la narrativa bíblica, los intermediarios, los profetas, son canales de una iniciativa divina que no depende de la habilidad humana, sino de la misericordia y la justicia de Dios. Al interpretar la historia contemporánea desde ese punto de vista, debemos valorar el papel de la oración comunitaria, del arrepentimiento y de la búsqueda ética colectiva. La restauración promete un componente visible y otro invisible, tierra y espíritu. Sin el segundo, la primera corre el riesgo de ser mera geografía sin redención. En el análisis político, la referencia a 1948 como un hito de restauración nacional es un punto aceptado por muchos intérpretes creyentes. Dicha fecha marca un acontecimiento histórico que puede leerse como el cumplimiento parcial de la primera etapa ezequieliana, regreso y establecimiento. Pero no hay identidad automática entre evento histórico y mandato divino pleno. La Escritura demanda que la restauración sea acompañada de conversión. La pregunta teológica que debemos hacernos es cómo las comunidades humanas, judíos y gentiles, responden a esa restauración, con orgullo y exclusión o con humildad y búsqueda del Ruaj. Mientras tanto, las imágenes de Gog y Magog, presentadas en Ezequiel 38-39 y retomadas en Apocalipsis 20, describen una coalición de fuerzas que será finalmente derrotada por la intervención directa de Dios. La geografía y la lista de naciones en ese texto han generado excesos de especulación histórica. Muchos han intentado identificar países modernos con los nombres antiguos. Aquí, la prudencia hermenéutica exige reconocer un elemento simbólico y profético a la vez, la certeza de un conflicto final y la certeza, más aún, del juicio y la restauración que acompaña la acción divina.
La finalidad no es alimentar teorías conspirativas, sino sostener la esperanza de que la soberanía divina es más grande que la trama de los reinos humanos. Antes de proseguir con aplicaciones prácticas y exhortaciones del texto para la comunidad de fe hoy, es necesario contemplar con honestidad el drama humano que subyace a todas estas imágenes. Los desplazamientos, la pérdida y el miedo no son números ni símbolos, son rostros que piden dignidad. La Escritura llama a la compasión, a la búsqueda de justicia y al arrepentimiento, tres respuestas que deben guiar cualquier postura cristiana ante conflictos contemporáneos. Llamar a la oración no es evadir la acción, es fundarla en la convicción de que sin la transformación del corazón, toda política permanece coja. He presentado hasta aquí el marco bíblico y las claves exegéticas que permiten leer las noticias recientes a la luz de la promesa y del juicio. En la siguiente sección entraré en detalle en Ezequiel 37 como eje interpretativo de la restauración moderna y en cómo Joel y Romanos completan ese panorama escatológico, para concluir con un llamado pastoral y práctico que confronte a cada oyente con una decisión interior. Entrar en Ezequiel 37 exige detenerse ante la fuerza simbólica de una visión que combina diagnóstico y medicina. El profeta no solo ve los huesos resecos, habla a ellos, les impone una palabra que despierta. La imagen sirve para dos movimientos anímicos y teológicos que debemos distinguir. Primero, el reconocimiento lúcido de la muerte, fracaso nacional, desarraigo, desolación espiritual. Segundo, la promesa de un soplo que devuelve vida, no una mera restauración política, sino una recreación del pueblo en su aliento interior. En la escena, la ruaj, el espíritu, es el agente que transforma lo físico en comunidad viviente. Ezequiel muestra, pues, que la restauración auténtica combina tierra y espíritu, hueso y aliento, y que sin el segundo, toda reconstrucción queda coja. El episodio de las dos cañas o palos que se juntan, Judá y Efraín unidos como uno solo, amplía esa visión. La restauración implica reunificación, memoria común y un pacto restituido. No se trata de un simple regreso demográfico, es la recomposición de una identidad que reconoce su origen, su vocación y su responsabilidad ética. Desde aquí se lee la historia moderna, incluyendo fechas como 1948, con prudencia teológica. Puede haber cumplimiento parcial en lo material, pero la Escritura exige que la tierra restaurada sea territorio de justicia, hospitalidad y reverencia por el Dios de la alianza. Sin conversión, la restauración puede convertirse en pretexto para exclusión. Joel, en su brevedad, introduce la dimensión penitencial y la promesa del derramamiento. El tema del Día del Señor aparece como llamada a retornar, ayuno, lamento, vuelta del corazón. Pero Joel no clava la esperanza en la mera remoción de calamidades. La respuesta humana esperada es el arrepentimiento que abre la posibilidad del don divino. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa promesa encuentra su eco en la experiencia de la comunidad cristiana primitiva, la outpouring que transformó miedos en valentía misionera. Así, Joel conecta juicio y misericordia, recordándonos que la restauración pasa por la conversión colectiva que hace posible la expansión del don espiritual. Pablo, en Romanos 9:11 y especialmente en el capítulo 11, aporta la lente teológica que ordena historia y misterio. Para el apóstol, la historia de Israel no es una línea recta de éxitos o fracasos fácilmente traducibles en triunfalismos humanos. Habla de un endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Usa la metáfora del olivo para enseñar que la inclusión de los gentiles no contradice la promesa a Israel, sino que forma parte del plan misericordioso que preserva una posibilidad de restauración futura. Jesús y Pablo plantean, por tanto, una simultaneidad teológica. La soberanía divina obra incluso en las heridas históricas, pero sin suprimir la responsabilidad humana de responder con fe y obediencia.
Juntar Ezequiel, Joel y Romanos nos ofrece un triángulo hermenéutico útil hoy. Diagnóstico de muerte, Ezequiel, llamado al arrepentimiento y promesa del Espíritu, Joel, y visión de misterio y misericordia escatológica. Desde ese triángulo se derivan varias implicaciones prácticas que no pueden soslayarse si pretendemos traducir lectura bíblica en vida comunitaria responsable. Primero, la prioridad de la oración penitente y la misericordia práctica. Orar no es eludir la acción, es colocar la acción en su lugar correcto. La conversión del corazón debe preceder y sostener toda política y todo servicio. Por eso, la comunidad creyente ha de cultivar espacios de confesión pública, de lamentación compartida y de súplica que incluyan preocupación por las víctimas, por los desplazados, por los que sufren a causa del conflicto. Un pueblo que ora y confiesa no se dispersa en justificaciones nacionales ni en indiferencia teológica. Segundo, la exigencia de la justicia como signo de restauración espiritual. No hay restablecimiento de la alianza sin atención a la justicia social, hospitalidad al extranjero, restitución al desposeído, protección del vulnerado. La restauración bíblica está escrita con nombres y rostros. Exige medidas concretas que restituyan dignidad. No es cuestión de realpolitik, sino de testimonio fiel. La tierra bendecida debe ser lugar de ley que defienda la vida, de economía que evite la explotación, de memoria que no oculte el sufrimiento ajeno. Tercero, la humildad interpretativa y la prudencia profética. Las imágenes de Gog y Magog o las identificaciones de naciones antiguas con estados modernos han sido alimento para especulaciones que distraen. La Escritura permite profecías duales, ancladas en su tiempo y abiertas a un cumplimiento mayor, pero invita al discernimiento. No confundir la promesa divina con agenda partidaria, no convertir la esperanza escatológica en legitimación de prácticas que deshumanizan. Cuarto, la esperanza activa. Creer que Dios puede y quiere restaurar no exime de la responsabilidad humana. Si la Ruaj es el agente que vivifica, la comunidad es el cuerpo llamado a cooperar con esa acción. Cuidar viudas y huérfanos, acoger al refugiado, participar en procesos honestos de reparación. La comunidad que recibe el Espíritu se muestra en obras que confirman la transformación interna. Finalmente, el llamado pastoral. Cada oyente debe preguntarse por su propia conversión práctica. ¿Dónde está mi corazón respecto al vecino, al extranjero, al que sufre? ¿En qué prácticas he permitido que la religiosidad respalde posturas de exclusión? La enseñanza de Ezequiel obliga a hablar a los huesos resecos dentro de nosotros, a nombrar la muerte espiritual, a invocar el aliento de vida y a comprometer las manos y los pies para obras de misericordia. Estas implicaciones pueden traducirse en pasos concretos dentro de una comunidad de fe. Convocar reuniones de lamento y súplica centradas en las víctimas, articular programas de acogida para desplazados, formar comités de justicia que monitoreen prácticas locales y promuevan reparación, educar a la comunidad en lectura bíblica prudente, evitando lecturas ideológicas que usen la escritura como instrumento de poder, fomentar la oración intercesora por líderes y por los pueblos en conflicto, pidiendo sabiduría para quienes toman decisiones. Al mismo tiempo, debemos preservar la tensión entre juicio y esperanza. La proclamación de conversión no es mera dulcificación ni falseamiento del pecado, es llamada seria arrepentimiento y cambio. Y la esperanza no es optimismo ingenuo, sino confianza firme en la soberanía de Dios que obra, aun cuando sus caminos sean misterio. A partir de aquí, es necesario entrar en ejemplos prácticos, cómo articular la liturgia de lamento, cómo organizar la hospitalidad concreta, cómo enseñar la historia y la teología sin caer en nacionalismos teológicos, y en un cierre pastoral que confronte al oyente con una decisión interior. Optar por la compasión que corrige, por la justicia que redime, por la humildad que confía en la promesa más allá del cálculo humano. Seguiré ahora desarrollando estas aplicaciones prácticas y proponiendo ejercicios comunitarios y personales que hagan de la esperanza bíblica una vida visible y coherente.
Para que lo dicho no quede en enunciados bellos pero vacíos, propongo ahora esquemas concretos, litúrgicos, organizativos, pedagógicos y personales que una comunidad puede adoptar inmediatamente. Son modelos pensados para ser adaptados a contextos diversos, pero guardando siempre la prioridad teológica, conversión del corazón, reparación de la vulnerabilidad y testimonio público de justicia. 1. Una liturgia de lamento y restitución, estructura mínima. Convocatoria. Anunciar la reunión abiertamente como celebración de lamento, memoria y compromiso. Invitar a víctimas, desplazados y vecinos, garantizando seguridad y confidencialidad. Acogida silenciosa. Comenzar con 3 minutos de silencio colectivo para romper con el ruido de la justificación y preparar el cuerpo a la escucha. Lectura bíblica breve. Seleccionar textos que combinen lamento y esperanza. Por ejemplo, poemas de lamento, fragmentos de Ezequiel sobre los huesos secos y versículos que exigen justicia. Oración confesional comunitaria. Formular confesiones públicas que nombren pecados concretos, omisión, indiferencia, uso de la religión para justificar violencia y pedir perdón sin paliativos. Testimonio y nombramiento. Dar espacio a 2 o 3 testimonios breves de víctimas o de quienes han acompañado el sufrimiento. Si no hay testimonios directos disponibles, leer cartas o relatos recogidos con permiso. Símbolo de restitución. Realizar un gesto público, lavado de manos mutuo, colocación de una vela, acto de reparación simbólica como devolver una prenda o escribir nombres en una cartela y presentarla que exprese la voluntad de reparar. Compromiso público. Formular y firmar, si procede, un pequeño pacto comunitario que comprometa horas de servicio, aporte económico para acogida y participación en comités de justicia. Intercesión y envío. Orar por las víctimas, por quienes toman decisiones, por la conversión de corazones. Concluir con una bendición que envía a la comunidad a la acción concreta. 2. ¿Cómo organizar la hospitalidad concreta? Equipo de acogida. Formar un grupo responsable, número reducido, rotativo, con representación de la comunidad y, si es posible, de personas refugiadas, encargado de recibir y acompañar. Mapa de necesidades. Crear una hoja de valoración que incluya alojamiento temporal, alimentación, atención médica básica, escolaridad, documentación, acompañamiento emocional y seguridad. Vínculos locales. Identificar familias anfitrionas preparadas para hospitalidad temporal, iglesias que ofrezcan espacios, voluntarios para transporte y traducción. Traducción. Plan de integración. Asignar un referente por familia, planificar pasos de 3 meses, orientación práctica, de 6 meses, inserción laboral o educativa, y de 1 año, camino hacia la autonomía. Protección y confidencialidad. Protocolos claros para evitar revictimización, consentimiento informado, limitación del acceso a datos personales, acompañamiento por personas capacitadas en atención a trauma. Economía de la hospitalidad. Fondos rotatorios para ayudas inmediatas, redes de donaciones condicionadas a transparencia y rendición de cuentas dentro de la comunidad. 3. Comités de justicia, mandato y prácticas. Composición. Miembros diversos, varias generaciones, género, roles dentro de la comunidad, con 2 o 3 personas externas de confianza, abogados, trabajadores sociales, representantes de otras comunidades. Mandato claro. Recibir quejas, monitorizar prácticas locales que afectan a los vulnerados, mediar procesos de restitución, proponer medidas de reparación. Procedimiento público. Recibir denuncias con protección, investigar con respeto, proponer sanciones o restituciones prácticas y comunicar resultados a la comunidad sin exponer a las víctimas. Transparencia y límites. Rendir cuentas periódicamente en asamblea, guardar la prioridad pastoral, no sustituir a tribunales civiles cuando procedan y mantener criterios éticos basados en la dignidad. 4. Enseñanza. Cómo formar en lectura bíblica prudente. Módulos básicos. 1. Contexto histórico y literario. 2. Hermenéutica de los textos sobre guerra y exilio.
3. Tradición profética sobre justicia. 4. Ética cristiana de la hospitalidad y la reparación. Metodología. Clases cortas, lecturas guiadas, grupos de discusión con preguntas concretas, talleres de interpretación aplicativa. ¿Qué dice este pasaje hoy sobre los desplazados? Recursos, elegir traducciones responsables, comentaristas diversos, testimonios locales, enseñar a distinguir lectura devocional de lectura ideológica. Evaluación práctica, ejercicios donde la comunidad diseñe respuestas concretas a casos simulados, cómo acoger a una familia, cómo responder a un abuso simbólico de la religión. 5. Memoria y conmemoración, no olvidar sin revivir el odio. Crear espacios de memoria, murales, tablones con nombres, actos anuales que recuerden víctimas sin instrumentalizar su dolor. Promover historias de vida que humanicen, evitando estadísticas frías que disocian rostro y sufrimiento. Enseñar el arte de la memoria que reconciliación exige, recordar para reparar, no para vengar. 6. Acompañamiento psicoespiritual y pastoral. Formación básica en trauma para líderes y voluntarios, reconocer señales de estrés postraumático, saber cuándo derivar a profesionales, cuidado de los cuidadores, programas de supervisión y descanso para quienes trabajan con el dolor ajeno, espacios de duelo colectivos, grupos de duelo dirigidos por alguien que combine sensibilidad pastoral y formación en acompañamiento. 7. Ejercicios personales y comunitarios para cultivar la conversión práctica. Examen semanal. Repasar la semana preguntando por actitudes hacia el vecino, el extranjero y el que sufre. Confesar en comunidad lo que confirme orgullo o exclusión. Rotación de hospitalidad. Cada familia de la comunidad asume, por turnos, una semana de servicio práctico. Preparar comidas, ofrecer transporte, llevar a la escuela. Ayunos solidarios. Ayunos que no sean performativos, sino redistribución real del ahorro a fondos de ayuda. Cartas de reparación. Escribir cartas de reconocimiento y, cuando sea posible y prudente, pedir perdón directo a víctimas o a sus representantes. Formación continua. Leer trimestralmente textos sobre profecía, justicia y paz. Invitar a oradores que trabajen en reparación. 8. Salvaguardas éticas y pastorales. No politizar la liturgia. Evitar transformar actos religiosos en plataformas partidarias. La verdad profética puede y debe confrontar a todos los bandos sin convertirse en instrumento de poder. Evitar simplificaciones. No atribuir todo mal a un único actor sin buscar hechos y testimonios. No convertir a la comunidad en verdugo de enemigos imaginarios. Priorizar la seguridad de vulnerables. Cualquier acción pública debe calibrarse con la protección de víctimas y desplazados. La pastoral no puede sacrificar la integridad de personas en favor de buenas intenciones. 9. Pequeños proyectos con impacto inmediato. Banco de ropa y ventanas de acogida semanal. Jornadas médicas y de orientación legal llevadas por voluntarios y profesionales. Programa de acompañamiento escolar para niños desplazados. Talleres de formación en oficios que favorezcan inserción económica. Al presentar estas alternativas prácticas, quiero insistir en dos cosas que vuelven siempre al centro. La conversión exige renuncias y la esperanza exige trabajo. No hay reforma comunitaria sin costos ni reconciliación sin riesgo. Asumir ambas verdades salva de la ingenuidad y de la crueldad. Ahora te dirijo con frontalidad pastoral. ¿Qué vas a hacer tú personalmente cuando salgas de este encuentro? ¿Qué vas a dejar atrás para que la comunidad avance en justicia? No basta con sentir, la fe que salva es la que se encarna en decisiones ordinarias. Por eso propongo 3 compromisos operativos, sencillos y verificables. Confesar públicamente. En la próxima reunión, haz una confesión concreta de aquello que has callado o justificado. La confesión limpia el ojo para ver con más verdad. Sumarte a un equipo. No esperes a tener tiempo perfecto. Comprométete a 3 horas mensuales en acogida, servicio o enseñanza. Educar a otros. Invita a un hermano o hermana a un taller de lectura bíblica prudente. Multiplicar es el camino. No es poco. Son pasos que, repetidos, cambian costumbres, economías y memoria.
La tarea no concluirá en una semana ni en un año, requerirá paciencia y fidelidad. Pero cada acto de hospitalidad y cada decisión por la justicia son señales visibles de que el aliento divino ha comenzado a trabajar. Termino con una palabra pastoral que se quiere desafío y consuelo al mismo tiempo. No permitas que tu religiosidad te haga insensible. La verdadera religiosidad, la que la Escritura alaba, se compone de escucha, arrepentimiento y acción. Que la comunidad que ora no sea una fría aduana de afirmaciones teológicas, sino un cuerpo que camina hacia la restauración con manos listas a reparar y pies dispuestos a acompañar. Que esta palabra te encuentre en el lugar donde estás y te saque de la comodidad. Que te obligue a escoger la compasión que corrige, la justicia que redime y la humildad que confía en la promesa más allá de todos nuestros cálculos. Que nuestras prácticas reflejen lo que profesamos, un Dios que restaura y una comunidad que responde. Para que esos compromisos no queden en el papel, propongo ahora un pequeño protocolo práctico que cada comunidad puede adaptar según su tamaño y recursos. No es una receta rígida, sino un marco que obliga a la congregación a traducir sentimiento en hábito. 1. Confesión pública verificable. Fije una ocasión concreta, la asamblea mensual, una liturgia especial o un pequeño tiempo al final de la reunión dominical. Cada confesión deberá ser específica, nombre la conducta, la omisión o la palabra que dañó. Ofrezca, si es posible, una acción reparadora concreta, restitución, pedido de perdón, acompañamiento. Asigne a 2 personas de la comunidad para recibir y acompañar esa confesión en privado tras la confesión pública, evitando exposición sensacionalista y garantizando responsabilidad pastoral. 2. 3 horas mensuales en equipo. Organice turnos rotativos con calendario visible. 3 horas no son heroísmo, son disciplina. Determine tareas claras, preparar comidas, pasar a recoger a alguien, apoyar en clases de alfabetización, acompañar trámites con un profesional voluntario. Registre la asistencia y los impactos simples, cuántas comidas entregadas, cuántos niños acompañados, cuántos hogares visitados. La medida no es para burocracia, sino para mantener fidelidad y aprender de la práctica. 3. Multiplicación por invitación. Cada participante que toma la formación invita a una persona nueva en el trimestre siguiente. Establezca microgrupos de lectura bíblica y reflexión práctica que se reúnan 15 minutos semana a semana para seguir conversando sobre justicia y hospitalidad. Pida a cada microgrupo un plan de servicio mínimo, una visita, un aporte material o una acción de apoyo escolar. Al mismo tiempo, no renunciamos a la prudencia, la reparación exige discernimiento. Antes de actuar, escuche a víctimas, consulte a profesionales cuando haya riesgos legales o de seguridad y no sustituya el trabajo del Estado donde corresponda, complemente lo que falta. Para sostener el esfuerzo, propongo 3 rituales comunitarios que mantendrán la conversión viva. Un examen comunitario mensual donde se comparten avances y tropiezos. Un día de ayuno redistribución trimestral cuyo fruto vaya a un fondo de ayuda gestionado por la comunidad. Una jornada anual de memoria y reparación. Reconocer públicamente heridas, nombrar lo que se ha hecho y planear pasos siguientes. No pretendo que esto sea cómodo. La conversión no es confort, es transformación. Pero tampoco promuevo el activismo ciego. La fe que convoca a justicia requiere manos que aprendan, oídos que escuchen y paciencia para sostener la tarea por años. Que cada hermano y hermana que escucha esto haga un examen honesto. ¿Qué puedo confesar hoy? ¿A quién puedo servir esta semana? ¿A quién invitaré a aprender conmigo? Si hacemos esas preguntas con humildad, la comunidad dejará de ser un recinto para palabras seguras y será un taller de reparación donde se fabrica la esperanza. Y si dudas, recuerda, no es la perfección lo que salva las relaciones, sino la fidelidad a los pasos pequeños y repetidos.